Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Octavo Mandamiento. ¿Cómo anda, Cortín? ¿Qué tal, Ani? Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, ya estamos, ¿eh? Estamos ahí en carrera, Ya ¿no? estamos. A ver quién va a ser el jefe de la Ciudad de Buenos Aires. A ver, es interesante ver cómo nuestros colegas, yo no sé si por idea propia, influenciados por alguien, presionan tan fuertemente a alguien como vi esta semana presionar a Martín Lustó para que se bajara de la candidatura, vuelta, ¿no? Claro. de la segunda. Fue impresionante, Claro. impresionante. Ahora, ¿cuál es el sentido? Digo, si nosotros creemos que somos un país democrático, somos ciudadanos democráticos, Claro. ya no votamos como en Milán, como dice Beatriz Arlo, votamos de alguna manera. Como se puede. Digo, como se puede. Es lógico que alguien que tuvo ese porcentaje de votos no le ponga el cuerpo a los votos. Totalmente, claro. Más allá de todo, digo, no importa. Me parece que hay que honrar a la gente que te siguió y te votó. Es lógico y realmente tomando uno de los argumentos de Martín Lustó para seguir, dice, muchachos, podemos discutir si es lógico o no es lógico el sistema que tiene la ciudad por constitución. Bueno, Sí. cambiamos la constitución. Bien. Pero mientras esté esta, yo me tengo que presentar. Y Y también sobre todo porque sabe que tiene, Larreta sacó 45, él tenía 25, podría aspirar a dar vuelta al resultado si todos esos votos que fueron para otro lado fueran para él. ¿Es difícil? Sí, claro, pero él quiere hacer la pelea y tiene todo el derecho. Y otra cosa interesante que le preguntaba ayer, lo escuchaba a Luis Majul, ¿cómo vas a hacer con la interna de la interna? Esto quiere decir el día de mañana, que Sí. tienen los mismos grupos de apoyo, Claro. entre Lilita Carrió, el UNEN, los sectores que finalmente van a rendir a Macri. ¿Cómo vas a hacer, no? Sí, sí, ahora claro. en la ciudad. Y le dijo, ¿por qué no le preguntás lo mismo a Horacio Rodríguez Larreta, Claro. que tiene el mismo conflicto problema, que en yo, todo caso, digamos, claro. ¿no? A mí me parece que pudo cuerpearle bien Lustó a esta semana, ¿no? Sí. Más allá del resultado, que creo que Claro. no creo que es lineal. Me parece que nadie tiene la vaca atada, me parece que los votantes del Frente para la Victoria de Capital no me parece que necesariamente vayan a ningún lado en especial. Claro. No me parece que la izquierda, me parece que la izquierda va a votar en blanco. Muy probable. Ese 5% ese que quedó ahí, ¿no? 5% Dando de la vueltas. izquierda. Ahora también, leyendo, sabes que estoy leyendo un libro que me prestó Mario León, de Jollebec, donde habla dentro de varios años las elecciones en Francia. La sensación es que hay en el mundo también una desorientación Claro. por el voto, que los votos no son de nadie, Claro. que la gente también vota con el tema religioso, vota con las tradiciones, las mujeres votamos con las costumbres, Sí, sí. votamos de otra manera. Me parece que también hay una forma nueva de configurar el voto. Sí, para dar la impresión de que en general lo que cambió es la fidelidad partidaria, digamos, ¿no? Más allá de que, claro, siempre hay un núcleo duro en cada partido, en cualquier país, pero da la impresión de que buena parte de la gente Sí. no tan participativa en política vota más por hizo bien, hizo mal, me gusta, no me gusta y ese tipo de cosas. Y una ¿no? cosa que dice Jollebec y que se puede aplicar a la Argentina es que los núcleos duros, en general, están a la derecha, no tienen tanta contradicción. Que la izquierda, los socialistas o los sectores de izquierda, están más divididos. ¿Dónde está lo duro de la Claro. izquierda en la Argentina? Bueno, no hay. Hay grupos distintos. Muy hay chicos, un en 5, todo caso, un 10% que se diluye, que finalmente Claro. va a votar en blanco. Claro. Digo, esta es una cosa interesante probable. que me parece para analizar en la Argentina, ¿no? ¿Hablemos de plata? Mire, hay un tema, como dicen, la City es un hervidero, ¿no? Pero esta vez realmente lo es porque, viste que está esta nueva ley, el decreto que, digamos, reglamentó la Agencia Federal de Inteligencia, Sí. este nuevo organismo que reemplazó a la CIDE, digamos, hoy la ex-CIDE, y que, viste que tiene todo un capítulo dedicado a los delitos económicos, digamos. Sí. Bueno, basándose en esa ley es que el fiscal contra el lavado de dinero, Carlos Bonella, hizo una presentación ante la Corte en un caso en particular que podría incidir en todos, que es tratar de declarar ilegal una operatoria que se llama contado con liquidación, alguna vez lo contamos Sí. aquí, que es comprar bonos en dólares y después venderlos en el exterior para hacerte de dólares. Ese tipo de cambio implícito en esa operación te permite tener un dólar un poco más bajo que el blue, hoy sería alrededor de 13.20 o 13.30, pero lo importante es que te haces de dólares y sobre todo que los puedes mantener afuera. Bueno, eso es como ese mercado es mucho más voluminoso que el blue,
que es más que nada para Sí. los particulares, es lo que mueve a la cotización del Blue también. Entonces lo que el gobierno no quiere es que ya entrando en carrera en el segundo semestre del año y ya cada vez más próximo a las elecciones, que se le dispare la cotización, tanto de una como del otro, que dé sensación de corrida. Bueno, con ese argumento, Gonela presentó una causa ante la Corte Suprema. En realidad es una causa que ya había ganado el particular que fue afectado, entonces quieren que la Corte dé vuelta a esto y declare ilegal esa operatoria. Como te digo, en la cita hay mucho nerviosismo. Y si me permitís, dos pastillitas muy divertidas, si no fuera trágico lo que dice. Viste que ayer en el diario Página 12 se hizo tapa con una entrevista, digo así, como dicen los chicos, con deditos, de Horacio Berbisky al ministro Axel Kicillof. Digo entrevista porque cuando uno la lee de corrido da toda la sensación de que el ministro dijo lo que quiso y después Berbisky introdujo algunas preguntas como para que eso no fuera un plomo, ¿no? Digamos. Pero hay dos partecitas muy simpáticas, digo yo, donde el ministro declara lo que realmente quiere el gobierno, que es condicionar a las empresas y a los mercados en general, esto es poner condiciones. Y lo más interesante es intervenir en la justicia. Lo dice por la negativa. Ellos dicen que el gobierno tiene un problema muy serio con la causa de los buitres, recuerden, el juez Tomás Griesa en Nueva York, y ya lo hizo el gobierno, pero acá lo dice con todas las letras, el juez Griesa, el gobierno norteamericano debería haber encontrado la manera de condicionar al juez Griesa para que no falle como falló en contra de Argentina. O sea, estamos hablando que la justicia debería hacer lo que hace el Poder Ejecutivo. En Estados Unidos y acá, por supuesto, ¿no? Una pastillita, ¿no? Estamos en un momento tan interesante en este país y en el mundo. Estamos todos más papistas que el Papa. Es impresionante. Hay delegaciones, ya no solo las Hipolitakis, delegaciones que van a verlo al Papa. Y el Papa ahora, todo lo que dice es sagrado. Claro. Ustedes saben. Nosotros ahora respondemos al Papa. Cuando critica las ideologías, cuando critica el capitalismo extremo. Estamos, como se decía antes, más papistas que el Papa. Ahora publicidad, dale. Bueno, acá estamos con Silvia Mercado, ella es periodista, la conozco hace muchísimos años, se ha puesto a escribir libros últimamente, el libro de Apold, ahora el relato peronista, porque la única verdad no siempre es la realidad. Acá estamos, ¿la estamos tomando? Bueno, la conozco a Silvia hace mucho, ahora está trabajando en Millennium, ¿sí? Sí, en Infobae, mi principal trabajo es en Infobae y después soy columnista con Román Lechman en FM Millennium. Nos conocemos, Ani, de cuando militábamos, de paso te cuento, Luis, en la agrupación de trabajadores de prensa Raúl Scalabrini Ortiz. Mirá. Durante la dictadura. Y yo... Eso antes del Muso, incluso, ¿verdad? Sí, antes del Muso. Sí. Y creo recordar, muñeca, que éramos peronistas. Éramos peronistas, es verdad, éramos peronistas. Sí. Soy afiliada yo al Partido Justicialista, de hecho, nunca me desafilié. ¿Y qué pasó en estos años que estás tan descreída, tan desilusionada del peronismo? Creí que te iba a decir tan gorila. No, ya entrando en el libro. Ya entrando en el tema. No, pero ¿qué pasó? Porque yo siempre estuve más ligada a los sectores más democráticos del peronismo, que por supuesto que los tiene, los sigue teniendo. Y yo siempre encontré una diferencia entre el peronismo cuando está fuera del poder, es valiente, es arriesgado, es audaz. Y ahora el peronismo cuando está en el poder se vuelve hegemónico, también audaz, tal vez excesivamente
valiente, pero ya, digamos, al tener el Estado a su favor, lo usa para aplastar a los demás. Y a mí esa actitud nunca me gustó, ya no me gustó en tiempos de Menem, que por supuesto si uno lo compara con el kirchnerismo ha sido ultrademocrático en ese sentido. Definitivamente después lo que me pasó fue el kirchnerismo. Entonces ahí recordé una gran cantidad de cosas que me decía mi padre, que había sido un sindicalista radical, y recordé un montón de episodios que había desatendido. Y bueno, fue sindicalista en tiempos del primer del Perón. Primer peronismo, y él había sido sindicalista antes de que llegue el peronismo, claro. Y lideraba un sindicato en el sur, en la Patagonia. Mi padre era obrero petrolero, y cuando vino el peronismo lo obligaron a fusionarse con el sindicato peronista del petróleo, con lo que se llamaría el SUPE, claro. Y ellos no quisieron, porque realmente la gente, digamos, que manejaba, no digo que en todas partes haya sido igual, pero en este caso, según me contaba mi papá, eran gente que no era respetada por los otros trabajadores, era gente... digamos, que no había defendido a los obreros, digamos, había tenido actitudes oscuras. Entonces, ellos pagaban un costo muy alto, claro, fusionándose con el sindicato peronista. Entonces, los metieron presos a todos. Mi papá estuvo preso 2 años, solo salió cuando aceptó el retiro voluntario, que por supuesto fue obligado, claro. Y bueno, era un profundo antiperonista mi padre, pero bueno, yo no le creía las cosas que él me contaba, pero bueno, ahora con el kirchnerismo todas las cosas que mi papá me contaba me resultaron creíbles, y empecé a averiguar y a investigar, ya haciendo una investigación periodístico-histórica lo que había pasado, y me di cuenta que lo que decía mi papá era cierto. Qué tremendo. Sí. Digo porque de alguna manera todos, o por lo menos me incluyo, hemos pasado por esa no, esto no era así, y a mí, por lo menos en mi caso, a medida que va pasando el tiempo, dicen, parece que sí era así. ¿Viste? O sea que somos varios, Luis, los que estamos mucho, en una situación parecida. Me impresionó mucho del libro la parte que después vos lo contaste en varias entrevistas, donde decís que el 17 de octubre no fue tal. Esto es, no fue un movimiento espontáneo, sino que fue bastante manipulado desde el poder, en ese momento desde el coronel Perón, ¿no? ¿Todavía era coronel Perón? Estaba porque eso es como tocar, no sé, el cáliz en una iglesia, bueno, ¿no? Sí, claro, porque es el mito de origen. Perón era un hombre muy talentoso, eso no lo podemos negar, era un hombre que además había visto cómo se manejaban los aparatos de propaganda, tanto en la Italia fascista como en la Alemania nazi. Era un hombre que conocía la importancia de la propaganda para construir poder, lo dijo y lo tengo contado en el libro. Claro. Apenas llegó de su viaje, estuvo 2 años en el lado eje de Europa, claro. Pero además era oficial de inteligencia. Realmente es increíble cómo se nos perdió estos datos, se nos perdieron estos datos tan importantes. Entonces, después de la movilización del 19 de septiembre de 1945, que fue una movilización democrática que pedía la convocatoria a elecciones, que la Corte Suprema tome el poder y convoque elecciones democráticas, Perón, para salvar el golpe del 43, del cual había sido ideólogo, para salvar esa dictadura, consigue el respaldo de la fracción mayoritaria del gobierno que él integraba, que él lideraba, para encarar esta estrategia de salvación, y lo logró, por supuesto, con el respaldo de muchos sectores de trabajadores, pero ni siquiera la mayoría, porque la mayoría de los sindicatos todavía no estaban con Perón. Ajá. ¿Eran socialistas o anarquistas? Eran socialistas, eran comunistas. Los comunistas ya eran perseguidos, duramente perseguidos. Él no buscó, algunos incluso trató de cooptarlo, a los socialistas buscó cooptarlo, pero los sindicatos votaron divididos la convocatoria el 17 de octubre. Ahora, él estaba preso, o sea, en ese momento lo ponen preso. Él ¿Ese era un arma hecho una real, maniobra. entre comillas, o...? Definitivamente no, es una maniobra que organiza muy inteligentemente para justamente hacer que estos
sindicatos que lo respaldaban y estos sectores obreros que creían en él, genuinamente creían en él, armaran esta movilización, pero la movilización fue manipulada por Perón y él mismo lo reconoce. Yo cuento distintos momentos donde Perón dice que efectivamente fue organizada por él. Ahora, Silvia, a través de la historia y con la relativización de la época también, ahora, ¿no podés rescatar algo de Perón? Porque la verdad, existían los movimientos comunistas, existían los movimientos anarquistas, existían también estas propuestas de mejoras para la sociedad que finalmente que eran de Palacios, eran de los socialistas, que llevó a cabo Perón. Pero hay un punto donde el que ejerce el poder es el que finalmente realiza el beneficio para los trabajadores. Digo, ¿esto no se le puede reconocer a Perón? También era un modo de la época, armar el GO, negociar con los militares. ¿No era también un tema de la época? Yo creo que para reconocerle cosas a Perón hay mucha gente. Entonces yo quiero poner lo otro, digamos, porque Perón, contrariamente digamos, mucha gente dice, bueno, pero las dictaduras fueron peores. Sí, bueno, pero Perón en 1946 llegó por el voto de la gente. Entonces, yo como peronista o experonista creo que lo que tengo es que desenmascarar a Perón y al peronismo. Y veo además, y lo cuento también en el libro, que otros países de América Latina, como por ejemplo Uruguay, dieron reformas sociales, dieron derechos sociales y derechos políticos, por ejemplo el voto a la mujer, por ejemplo las 8 horas de trabajo, la jornada laboral de 8 horas, en la década del 10, del 20, del 30, sin renunciar a la democracia, sin perseguir a los opositores, sin coartar la libertad de expresión. Entonces, esto que nosotros tenemos los argentinos, de que por lograr justicia social o algunos aspectos de la justicia social tenemos que resignar libertad, no sé, es una excentricidad. En otras partes de América Latina no sucede así. ¿Tenemos que ir a un corte? ¿Cómo no? ¿Querés dejar una pregunta para después del corte? Sí, en línea con esto, yo justamente te quería decir, más allá de toda manipulación, evidentemente algo había de atractivo en esa figura y tal vez incluso de medidas concretas, tal vez no antes de asumir, pero después de asumir sobre todo, que hizo que una parte, por lo menos importante, de la clase trabajadora siguiera apoyando al movimiento, ¿no? Ya volvemos. Silfa, laboratorios farmacéuticos, auténticamente argentinos. Banco Industrial, el banco de los que hacen. Ayudamos a producir más alimentos con menos recursos para un mundo en crecimiento. Descubrí quiénes somos realmente. Ingresá a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. Para tu quincho. Una flor de parrilla. Un chori. Un chincho. ¿Alguien? Ser la mejor empresa láctea es una gran responsabilidad. Una responsabilidad que alimentamos día a día para ofrecer siempre los productos lácteos de máxima calidad. En Carrefour, la responsabilidad empieza por casa. Somos 20.000 hombres y mujeres que formamos parte de Carrefour y que nos comprometemos día a día con las comunidades donde estamos presentes y con el medio ambiente. En definitiva, nuestro compromiso es con vos. Un simple encuentro puede cambiarlo todo. En un instante te quedas sin aliento. Y a partir de ahí, el tiempo no importa. ¿Qué te mueve? ¿Qué te impulsa? Eso es lo importante. Porque cuando algo te moviliza, te pasan millones de cosas. Nuevo Honda HR-V. No te mueve, te moviliza. Que los
Al cumplir 18 años, miles de jóvenes sin familia pueden quedarse en la calle. Sumate a Doncel y ayudarlos a tener un futuro, porque crecer no tiene que ser una amenaza. ¡Nos dieron el préstamo en el Galicia! ¡Podemos hacer la reforma! Ahora sí. Bien, esto vuela. Vamos a poner un espejito divino con unas florcitas preciosas. Esta foto vuela y te estoy haciendo un tremendo favor. Todos esos trofeos de segundo puesto vuelan, vienen los peluches, sale batería, entra cuna y esto, obviamente, vuela. Si es un avión, ¿qué va a hacer? Sí, yo también voy a volar un día de estos. Acá estamos con Silvia Mercado y su libro, acá polemizando el relato peronista, porque la única verdad no siempre es la realidad. Había una pregunta tuya. Sí, sí, voy a tratar de redactar la pregunta porque esto era como el programa en off, digamos, mientras estábamos en el corte. Yo te preguntaba, en relación al último que hablamos, si ¿no crees que igual había alguna materia prima en esa atracción que ejercía Perón sobre las clases trabajadoras? Había condiciones que él supo, si querés manejar, u otorgar, que hicieron que gran parte del sindicalismo y de la clase trabajadora lo siguiera y lo siguiera durante tantos años, ¿no? Por supuesto. Primero que yo no diría, vuelvo a decir, que era algo generalizado, ni antes ni durante, tal vez después sí. Okay. Pero no antes ni durante. Efectivamente, por ejemplo, el aguinaldo lo consigue Perón antes como parte de la campaña presidente, porque como la dictadura, digamos, de la cual él formaba parte, digamos, hacía campaña para él, eso ha sido como, por ejemplo, una herramienta muy importante para la campaña, y ahí la Unión Democrática tuvo un papel lamentable, porque se opuso al otorgamiento del aguinaldo, y la verdad que es bastante patético. Pero lo que yo pienso, y aquí sigo el pensamiento de Juan José Sebrelli al respecto, es que las reformas, los derechos sociales que venía logrando el socialismo en la Cámara de Diputados, en el Congreso, finalmente hubieran, digamos, si hubieran alcanzado los mismos derechos sociales, tal vez con más tiempo y sin lesionar las libertades públicas. Sebrelli lo fundamenta muy bien, yo pongo los argumentos de Juan José Sebrelli y la verdad es que los comparto. Es decir, efectivamente, lo que da Perón, sobre todo a los sectores más humildes, pero en general a los sectores nacionalistas, que fueron los que primero los respaldaron, la Alianza Nacionalista, y en general todos los sectores nacionalistas, como el mismo, por ejemplo, Antonio Cafiero, que ya era un joven dirigente universitario en esos tiempos, es un sentido épico de digamos, del gobierno, un sentido, digamos, misional de lo que tenía que hacer él como líder. Digamos, hoy diríamos, lo que le dio Perón, sobre todo a importantes sectores sociales y políticos, siempre nacionalistas en esa época, es relato. Mucho relato, mucha propaganda y una, digamos, recuperación evidentemente, de ciertos melodramas que son importantes para los argentinos, o por lo menos para buena parte de los argentinos, pero no para todos tampoco. Vos te basás en Sebrelli, estás muy pendiente de Sebrelli, que es históricamente un señor que ha sido antipopular, que además habla mal del fútbol. Digo, todo lo popular le es ajeno a Sebrelli. ¿Por qué no Jaureche? ¿Por qué no Scalabrini? ¿Por qué no tipos que tienen que ver más con lo popular? ¿Por qué justo Sebrelli es tu anclaje? Porque Sebrelli es el único intelectual argentino que se animó a ver al peronismo tal cual fue en la realidad, sin comprarse el relato. Porque efectivamente, esto que nosotros en Argentina, porque no es así en otras partes del mundo, llamamos lo popular. Sebrelli lo desprecia en general. A todo lo que tiene que ver con lo popular, él ve 10 personas juntas y ya le da fobia. Digo, ve una manifestación, un festival de rock y ya le da fobia. O sea que le da caspa a cualquier cosa donde se juntan más de 50 personas.
Sebrelli es un intelectual original, Sí. un intelectual que piensa que en la manera de concebir lo popular en la Argentina lo que hay es una vocación, digamos, que encandila, es decir, que impide ver los hechos tal cual fueron, digamos, que dificulta la lectura de lo real, por decirlo de algún modo, que lo popular lesiona las fronteras, digamos, inhibe la racionalidad y nos hace creer cosas que normalmente están más ligadas a sentimientos que por lo menos en la Argentina fueron de corte agresivo, violento, digamos que sacan lo peor de los argentinos y no lo mejor. O sea, vos decís, sí a las conquistas sociales, pero no con ese tono, digamos... Bueno, las conquistas, o sea, discutir las conquistas sociales o poner en tela de juicio las conquistas sociales es absurdo. No, digo porque alguna parte de ese gorilismo del que vos hablas mucho en el libro, sí las cuestiona, digamos. Juan José Sebrelli, por ejemplo, no, yo me refiero a lo que era el gorila tradicional, la clase militar, la sociedad rural, en su momento, digamos, no hoy, claro, cuestionaba a Perón por la falta de libertad, pero también porque había puesto a los negritos en la calle, digamos, ¿no? Bueno, es muy interesante esto. Yo creo que el problema que tiene el peronismo como manifestación de la política es que también tiene características antipopulares, en el sentido de que se apropia del sentido de pueblo. Yo soy el pueblo y lo que busca en relación al pueblo es domesticarlo, no que el pueblo se empodere y decida por sí mismo. Quiere reemplazar la decisión del pueblo. Y en ese sentido también es antipopular, en el sentido de que es despreciativo de la capacidad del pueblo o de las distintas personas del pueblo para tomar sus propias decisiones. De hecho, el mismo Perón, de una manera absolutamente paternalista, personalista y autoritaria, lo que busca es explicarle al pueblo lo que supone que el pueblo no comprende. Silvia, te agradezco. Vamos para otro programa, pero bueno, hay que terminar para otro ahora. programa. Más allá de que hayamos empezado juntas y hoy me parece que estamos disintiendo, ¿no? Fuerte. Yo tengo una mirada, me parece que menos dura con Perón, frente a Perón. Pero bueno, te súper agradezco haber estado acá. Muchas gracias a ambos, porque más lindo es el debate, no estar de acuerdo. Te agradezco. ¿Nos vamos? Chau, hasta el próximo lunes.